¿Cuáles idiomas están bien diseñados y cuáles no? Ejemplo. El Esperanto está bien diseñado, todos los demás no. Hola amigos, yo soy Holly y hoy de nuevo me acompaña mi papá. Es mi privilegio. Qué lindo. Como muchos de ustedes saben, mi papá es un lingüista muy estudiado, muy inteligente, muy conocedor y apasionado por los idiomas. Siempre me gusta echarle flores para que se ponga nervioso. Pues sí. Pero en este video ustedes hicieron sus preguntas acerca de la lingüística. Específicamente en los idiomas inglés, español y náhuatl, que son los idiomas que domina mi papá. ¿Estás listo, papá? Creo que es Yo lo más estoy importante. listo. Perfecto. Adriana dice... Me encantó esta pregunta, ¿eh? ¿Cómo los niños angloparlantes aprenden a leer? O sea, los latinos les enseñan a juntar la letra con vocal y cada una tiene su sonido, pero allá, ¿cómo? Francamente, esa es una pregunta que debes hacer a tus hermanas y no a mí. Yo no he tenido nada que ver con la educación en Estados Unidos, menos en Inglaterra, y lo que yo experimenté era que mamá y papá nos leían cosas y nos prestaban los libros para leer y empezábamos casi memorizando grandes cantidades de palabras y luego uno busca en el texto y ve algunas cosas que sí son sistemáticas y poco a poco uno aprende, bueno, así se escribe the, así se escribe a, así se escribe right, así se escribe... Cualquier cosa que tú quieras saber, si lo encuentras vez tras vez en un libro, pues empiezas a saber, así se deletrea. Pero de que todo sea lógico y que puedas saber, no tan fácil. Yo creo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuántos sonidos de vocal tiene cada símbolo, ¿no? Entonces, hasta que te sientas a contar y dices, ah, mira, la letra E, en esta palabra suena como A, en esta palabra suena como I, en esta palabra suena como E. Y justamente te iba a decir, creo que tiene mucho que ver la memorización. Y en español se podría decir que es más lógico, es ver las piezas, construirlas y ya sabes cómo pronunciar. Eso ayuda mucho. Ahora sí hay problemas, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en las Américas generalmente, donde tenemos el ceseo en vez del ceceo. No sabemos si es con C o con S o con Z o con S. Bueno, pero ahí sí entra un poco el recordar cómo se veía la palabra la última vez que la viste. Eso es, entonces lo mismo que hay que hacer en inglés, en español tenemos que hacerlo, pero menos. Por eso existen las cosas como los spelling bees en inglés, porque es espantosamente inimaginable cómo se deletrean algunas palabras. Es correcto, es correcto. De inglés no entiendo cuando hablan de estrés. ¿Es lo mismo que acentuar una palabra en español? ¿O de stress en inglés, más bien? Ok, básicamente sí. Es hablar más fuertemente en una sílaba que en otra. ¿No tiene también que ver un poco con el ritmo al hablar? En español la tendencia es más que cada sílaba tiene su tiempo. Ahora, no es exactamente eso. En español también agrupamos sílabas, pero en inglés mucho más. Es muy posible meter un stress, y luego meterle 4 o 5 sílabas después, que nada más vienen después de la sílaba acentuada. Muchas veces te he dicho que una de mis poesías favoritas es el limerick, que dice, "There was a young man from Japan who wrote poems whose lines wouldn't scan." Quiere decir que las líneas del poema no respetaban el metro, ¿no? It didn't scan. When asked why this was, he replied, "It's because I try to crowd as many syllables in the last line as I possibly can." Yo trato de meter tantas sílabas en el último renglón como me es posible. Bueno, ok. Y en esa no hubo estrés alguno, ¿verdad? Para que cupieran. Para que cupieran. Creo que lo explicaste muy bien, papá. Lo bueno es que es músico también, entonces tiene como esa mentalidad de llevar el ritmo. Sí. Tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. Mucho. Algunas clases de música o algunos ritmos se prestan para un idioma y no para otro idioma. En el náhuatl casi nunca hay un acento final. Y mucha música graves, tiene, ¿no? Eso, sí. Casi todas las palabras son graves o a veces esdrújulas, depende de la variante. Casi nunca hay palabras agudas. ¿Cuáles idiomas están bien diseñados y cuáles no? Ejemplo. El Esperanto está bien diseñado, todos los demás no. Ya no pude terminar, pero dice, me encantó esto. Ejemplo, creo que el alemán bien, pero el ruso no. Yo del ruso no puedo opinar, no sé. El alemán me encanta, pero tiene algunas
cosas como el inglés que uno diría, bueno, ¿por qué hicieron esto? Y siento que las conjugaciones son hasta más confusas que en el español, ¿no? Más confusas porque en español son más razonables y bueno, son más, respetan más sus propias leyes. Pero sí hay muchísimas conjugaciones en español. Hay muchísimas. Bueno, y otra cosa compleja del alemán es que tienen 3 artículos, masculino, femenino y neutro. Entonces hay que manejar todo eso también, sí. Es cierto. Me encantó la pregunta porque solemos querer comparar los idiomas y es válido, pero siempre y cuando no estemos tratando de ponerlos como en este es el ranking del mejor idioma. Todos tienen lo suyo, como siempre estamos resaltando. Eso es muy importante y también es importante reconocer que las lenguas nacen y crecen en una forma natural. No es que nadie se sentó y dijo, vamos a diseñarlo y ver cómo debe ser. Es más bien cómo es que la gente empieza a hacerlo. Y si la gente quiere actuar en una forma lógica, pues va a salir más lógica la lengua, pero muchas veces la gente le gusta jugar, les gusta hacer muchas otras cosas y mezclar todo lo que ya saben, y cuando eso pasa, pues no va a ser tan, por decirlo así, bien diseñado. Propongo otra pregunta semejante a esta. ¿Tú crees que están mejores diseñadas la mayoría de las lenguas o la mayoría de las ciudades? Buena pregunta. Porque me recordó mucho. Va por lo mismo. Pero en las ciudades es más probable que alguien haya pensado de antemano, será bueno que pongamos una calle principal por acá y que haya calles para... Sí. Pero ya después entonces, se va como... las ciudades, yo creo que sí. Es más probable que alguien los haya diseñado y el resultado sí va a ser un poco más lógico. Pero si creen que las ciudades son lógicas, no. Les presento Tulum. ¿Cuál es la palabra más bonita en náhuatl? Yo no sé, ¿cuál es la palabra más bonita en español? No, pero quieren una opinión tuya, quieren que compartas. No tiene que ser la más bonita. A ver, ¿cuál es una palabra muy bonita en náhuatl? Me encanta la palabra tzitzikitzin. Qué bonita. Tzitzikitzin quiere decir chiquito y tzikitzitzin quiere decir chiquitos, plural. O sea, español se lo robó a náhuatl, ¿o es una coincidencia? ¿Qué hay en español? Tzitzikitzin, chiquitito. No, yo creo que no. Yo creo que el chico es... Ok, hay otra cosa que entra aquí y esa es la congruencia natural que hay entre algunos significados y algunos sonidos. Y sí, hay una coincidencia en todo el mundo de muchas palabras con chi y chi y chi, donde tienes la lengua dejando un espacio chiquitico, como decíamos en mi tierra. Nada más una ñinguita de lugar para que pase el aire. Esas palabras naturalmente se llevan o tienden a usarse para el concepto de algo chico. Ok, pequeños. Pequeño se expresa con una palabra donde casi tocas el paladar con la lengua. De que tzitzikitzin sea náhuatl, eso sí no cabe duda. Tzitzikitzin. 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 Y luego tziki es la misma raíz. Tzikitzitzin. Ahí es tzitzin. O sea, la reduplicación en un caso viene antes de la raíz. Tzitzikitzin es chico y tzikitzitzin son chicos. Tzitzikitzin y tzikitzitzin. Exacto, ya lo tienes. Hija de mi papá tenía que ser. Chico y chicos. ¿En qué lugar de la oración va el verbo en náhuatl? Donde le da la gana que habla. Es parte de la belleza del náhuatl, pero también puede causar problemas para uno que espera que el verbo esté en algún lado y lo está buscando. ¿Dónde está el verbo? ¿Ya se dijo o ya se va a decir? Como sea. O sea, ¿podrías decir el sujeto, el objeto y después el verbo? ¿Cómo no? ¿En serio? En serio. Sujeto, obviamente. Verbo, objeto. También. Objeto, verbo, sujeto. También. Verbo, objeto, sujeto, verbo, sujeto, objeto. Es todos esos. Ahora, todo eso es diferente que los prefijos. En los prefijos sí el orden está bien fijo. Sujeto, objeto, verbo. Así es. Por ejemplo, ni es yo, k es lo. Neki es querer. Nikneki, yo lo quiero. Entonces se puede decir nikneki ne es el sujeto, viene después del verbo. O se puede decir neh nikneki. O puede ser nochpoch nikneki o nikneki nochpoch. Quiero a mi hija. A mi hija quiero. Y a mi hija quiero, como sea, da igual. Pero qué bonito. Pero ya está indicado en el verbo que el sujeto es primera persona y el objeto es tercera.
singular. Ah, ok. Aileen dice, ¿considera que los cambios o modificaciones en la lengua son correctos? Creo que más o menos ya lo respondiste, pero me gustó la pregunta. Es que tienen ocurrencias bien padres, ¿no? Pues sí. A veces son bellezas chistosas, a veces producen confusión, pero de todos modos van a pasar y con el tiempo no se pueden evitar. Ahora, en muchas cosas yo soy conservador y yo quisiera preservar lo que ya se hizo y lo que ya se escribió y lo que dijeron los antepasados para poderlo entender. Y si vas cambiando cada rato cada cosa, pues ya pronto no vas a entender. Claro. Así que, sí, los cambios no son correctos. Pero Son no es cierto, inevitables. no es cierto. Son inevitables y a veces sí pueden enriquecer la lengua. No, y yo sí muchas sé que veces. tú aprecias esas modificaciones que se dan con los años, la evolución del lenguaje. O sea, sí es parte de la vida y hay que saber apreciarla, observarla y anotarla para que todos estemos en la misma página o al menos intentemos estarlo, ¿no? Exacto, sí. María dice, su mejor secreto para manejar la gramática de inglés y no morir en el intento. Tener buen sentido de humor, reírte de ti misma cuando haces alguna cosa tonta y reírte de la lengua cuando te presta un chiste de ese tipo. Sí, no tenemos que ser perfectos, nadie lo es, Nadie todos cometemos lo es. errores, incluso Exacto. en nuestro primer idioma. Dani dice, ¿cuándo está bien castellanizar los nombres? En Venezuela se dice Twitter, papermate, guachimán. Dice, en algunos casos me parece aceptable, más no correcto, pero en otros es una deformación. Bueno, la única respuesta que yo tengo es lo que tú y tus amigos aceptan y lo que tú puedes usar para comunicarte con tus amigos está bien. Psst. ¿Qué opinas de mi video donde dije, no se dice Nike, se dice Nike? Tú estabas buscando la fama a través de tus memes. Y se me hizo, amigos, se me hizo. ¿Existe el sonido de la letra D en náhuatl? Pregunta Diego. Algunas variantes cambian una T en ciertos entornos a una D, pero generalmente no. Ok. Generalmente no hay oclusivas sonoras. ¿Nos recuerdas lo que es una oclusiva sonora rápidamente? Ok. Es una oclusiva donde sigues manteniendo la voz mientras pronuncias. Entonces dices ada, aba, aga. Esas son sonoras y cuando dices apa, ata, acá, paras la voz para hacer la P, la T y la K. Muchas lenguas, como el español, no tan solo hacen la oclusión y lo hacen sonoro, pero luego sueltan un poco la oclusión para que siga saliendo el aire, porque eso ayuda a mantener la voz. Y por eso en español decimos aba en vez de aba. Y decimos ada en vez de ada o ada. Entonces en náhuatl no existen las oclusivas sonoras. Generalmente. Generalmente, pero en algunas partes. En la Sierra de Songolica hay muchos pueblos donde especialmente la K se puede volver ga. Ok. ¿Qué recomienda para aprender idiomas? ¿Cómo fue su proceso? ¿Qué actividades recomienda? Digo, ese es muy amplio y podría ser un video entero, pero si podrías darle unos tips. Rodearte de la lengua y buscar situaciones pasivas donde estás escuchando, pero escuchando con entendimiento, y también situaciones activas donde la gente te está hablando y tienes que responder. De que lo que ingresa en tu mente sea entendible es muy importante. Por eso son buenas las traducciones, por ejemplo, de un libro que tienes en el idioma que conoces y luego puedes leer cómo lo expresaron en otra lengua. Yo cuando estudié alemán, por ejemplo, para un requisito en la universidad, me busqué una Biblia bilingüe, entonces yo estaba leyendo en alemán y donde no entendí, yo miraba el inglés y, eso es lo que está diciendo y luego sigo leyendo hasta que tope con otra cosa que no entiendo y luego digo, pues, ahí checo. Héctor dice que nos enseñe a presentarnos en náhuatl. En el náhuatl de Orizaba se puede decir Nehni y luego poner tu nombre. Nehni David. O Nehni Lavin, porque ellos sí dicen Lavin. Lavin. Qué interesante, ¿no? Que David se convierta en Lavin por el cambio de los consonantes. Bueno, porque no hay una D. Ok, entonces, Nehni Ne es yo. Ni es el prefijo de sujeto. Pero ese prefijo de sujeto también se usa con cualquier sustantivo para querer decir ser el sustantivo. Nehni Tlacach, yo soy hombre. Nehni Sibat. Tehti Sibat. Entonces, para enriquecerlo un poco más, podrían decir Panolti, Nehni Holly.
Panosti es un saludo muy respetuoso en la mayoría de las partes. Okay. ¿Y Chicabatica? Chicabatica es esté usted fuerte o bien de salud, ¿sí? Chicabatica, Neni Holly. Ajá. Y en algunos pueblos uno de esos va a ser más normal, en otros pueblos van a decir, se oye como que tú vienes de Atlahuilco o de Atlahuaya. Sí, por eso hablas así. Bueno, está bien. Brenda dice, ¿es cierto que para aprender un nuevo idioma lo mejor es empezar con la fonética? No necesariamente, puede ser. Yo estoy muy convencido de que Dios nos hizo de muchas maneras diferentes. No todos aprenderemos lo mismo, o sea, lo que es ideal para una persona no lo es para otra persona. Empezar con la fonética, empezar analizando, empezar entendiendo cómo se pronuncia, para algunos nos ayuda mucho, para otras personas menos. Pero en todos los casos es progreso. En todos los casos es progreso. Para mí sí, ayuda mucho analizar cómo se pronuncia. Ok, Andrea dice, why do we pronounce the plural of woman as women? Saludito. Yo no tengo idea. No tiene sentido, es como que cambia la A por E, pero lo que cambia en pronunciación es la O al inicio, o sea, la primera sílaba. Ajá. Sí. Es una de las cosas que para mí es muy importante decir acerca de las lenguas. Las lenguas son convencionales, eso quiere decir que son hábitos de un grupo. Y el grupo hace el hábito que se le da la gana. Y lo que tú crees que es muy lógico o natural o correcto o lo que debe ser, pues si ellos tienen otra costumbre, pues ellos lo van a hacer de otra forma. ¿En náhuatl hay palabras o conceptos que no se pueden traducir literalmente? En todas las lenguas vas a encontrar casos en que para traducir tienes que meter una frase o una cláusula o otra cosa más grande y aún así vas a sentir, pero no lleva el mismo impulso. Sí. En náhuatl me viene a la mente que hay muchas palabras para sonidos que yo no sé cómo expresar en español. Hay una palabra que quiere decir hacer el sonido de una cosa que cae en el lodo repetidas veces. Y yo puedo tratar de traducirlo así con esa frase largota, pero... Y la magia de los idiomas es que cada uno tiene su forma de resumir cierto concepto con una sola palabra y a veces los traductores pues se quedan en ese mundo de cómo lo expreso sin perder como la magia de que se dijo tan fácilmente. Sí. Ajá. Johanna dice, las típicas frases habladas como voy a ir viendo, ¿son correctas? Voy a ir viendo. Yo entiendo lo que quiere decir, pues entonces está bien para mí. Si tú lo dices, yo lo entiendo, vamos bien. Creo que cabe mencionar aquí que mi papá es coleccionista de pleonasmos, errores gramaticales curiosos, etcétera. Sí. En inglés los llamamos bloopers. Y me recordó mucho esta pregunta a un pastor que tuvimos en Arizona, que era el rey de los pleonasmos. Sus frases célebres, las dos que recordamos con mucho cariño es "In the coming days of the future that lie ahead of us". Sí. Es como 3 veces. En los días vinientes del futuro que nos quedan por delante. Me encantó la traducción. Y el otro es, ¿te acuerdas? Looking back in retrospect to things that happened in the past. Mirando para atrás en retrospectiva, sí, hacia las cosas que pasaron, sucedieron en el pasado, sí, es así. Y también él dijo en otra ocasión algo como today, right now, at the present time. Oh, I love it, es el trío perfecto. Hoy, aquí, sí, pasado, presente y futuro se pueden expresar con today, right now, at the present time. De ella dice, ¿por qué no hay palabra en inglés para concuño? O sea, esposo de mi cuñada. Confesión, me enteré el año pasado que existía esta palabra concuño. O sea, porque yo dije, mi cuñada, Ale. Sí. Y mi suegra dijo, es tu concuña. Y yo, bueno, es mi cuñada, es igual de cuñada como el hermano de mi esposo, la esposa del hermano de mi esposo. Y dijo, no, es otra relación. Es otra relación, sí. Y yo no sé cómo decir consuegro, era mi consuegra que te dijo eso, me pues yo no encanta sé cómo eso. decirlo. Es como que el parentesco familiar pareciera ser más importante en el español. Puede entenderse así. Las maneras en que nosotros los humanos juntamos las cosas en categorías y llamamos una categoría por el mismo nombre y en otra cultura pueden separar los miembros de esa categoría y llamarlos por 2 nombres. Es uno de los temas más fascinantes de la lingüística. Sí, por ejemplo, el color azul y el verde, ¿no? Sí.
¿En náhuatl es considerado lo mismo? En algunas variantes del náhuatl, algunas clases de azul y verde sí se nombran con el mismo nombre. Xoxovic o algo así. Xoxoctic. Qué interesante. Este está bien interesante. ¿Por qué la palabra mamá se parece tanto en tantos idiomas tan diferentes? No sé, pero me parece que esto puede ser uno de esos mismos, esas cosas que mencionamos antes, que hay una conexión natural entre la pronunciación y el significado. Sí. Mi teoría favorita es que la mamá tiene su bebé y el bebé está ahí amamantando, ¿no? Y que está haciendo... ¡Ay, dijo mamá! Pues sí, ¡ay, me llamó el nombre! Dice la mamá. Bueno, ok. Sí lo creo, ¿eh? Yo creo que puede ser algo así. Creo que tiene que ver con la simpleza de las sílabas y que es uno de los primeros sonidos que hacen los bebés. Y dada ya es el segundo, ¿no? Sí. O bueno, papá puede ser, dependiendo de dónde nació el bebé. Ajá. ¿Cómo se dice te amo, esposo, en náhuatl? Sería algo como Nimitzneki no namik o Nimitzlazohtla no namik podría ser. Qué también. bonito. Nimitzneki es te quiero y en Ok. algunas partes no se usa tanto para expresar amor y en algunas partes se usa más frecuentemente Nimitzlazohtla. No namik sería mi esposo o esposa, pero normalmente no lo dicen. Entonces, en la mayoría de los lugares, una mujer diría Notlaca, que es mi hombre, Okay. y el hombre diría Nociva, que es mi mujer. Okay. Entonces, Entonces Nimitzneki Notlaca. eso sería yo te quiero, mi hombre. Ah, qué bonito. ¿Cómo diferenciar el no de now? Yo creo que es la escritura que en este caso puede estar metiéndose. El verbo no y la negación no se pronuncian igual, básicamente. Pero uno se deletrea N-O, el otro es K-N-O-W. Y luego hay, ¿cuál era el otro? Now, que es N-O-W. Bueno, generalmente la combinación O-W se pronuncia AO. ¿Quién sabe por qué? Pero cow, C-O-W. Pero también hay otros casos como row, que es R-O-W. O toe. O toe cuando quiere decir jalar, es T-O-W. Cuando quiere decir dedo del pie es T-O-E. El inglés no es consistente y no puedes predecir cómo se va a deletrear una palabra, nada más escuchando. Pero para ayudarte así rápidamente, y no sé si esto es recomendado, papá, pero yo siento que estas son bastante sencillas de pasar al español, digamos. No sería N-O-U, más o menos como se pronuncia, no. Y now sería más o menos como N-A-U, now. Laura dice, I'm 46, been trying to learn Spanish for a few years. Am I too old to be fluent? Eek. Ay, excuse me. I'm pobre too de mi old to papá. stay awake. That was so relevant. Paréntesis, son las 9:15 de la noche y es el cumpleaños de mi papá. Happy birthday, Daddy. Qué hermoso que quiera grabar para ustedes el día de su cumpleaños. You're the best, Daddy. Thank you, Holly. Is she too old to be fluent and are you too old to be awake this late? We're all too old to do anything perfectly. Yes. It's worthwhile still trying to learn Spanish. You can learn a lot. You can communicate with people. Yeah. Just be happy with what you can learn and learn as much as you can. Go for it. I like that. Do you believe that children have more elasticity in their brain and are more capable of learning That's the language probably fluently? true. They're more capable of learning anything fluently. I mean, they just pick stuff up so quick. It's beautiful to watch. And I wish I could still do it, but I can still learn stuff. And I'm going to do it. I love that attitude. ¿Cuál es realmente la manera correcta de pronunciar Crayola en inglés? Amo esta pregunta porque yo también me lo he preguntado, te lo juro. Crayon. ¿Así lo dices? Sí. ¿En serio? How do you say it? I say crayon. Crayon? No, I'm not Crayon. Siempre cuando Crayon. me Crayon. imita a mi papá, hace las caras bien chistosas. Crayon. I'm like, that's not... Crayon. Crayon. Yo sé que es crayon, pero realmente en la vida digo crayon. Es casi Yo como decía crayon, crayon, pero casi nunca lo menciono hoy en día. No, pues ya, los niños ya volaron del nido. Los niños ya se fueron y yo no los uso. Entonces la correcta es crayon, como dice el lingüista, pero bueno, en la vida práctica... Busquen el diccionario y vayan con el diccionario y estarán bien. Crayon la gente bien. Les va a entender otra vez, eso es lo principal, que te entiendan. Eso es todo. Teacher Julieta pregunta, ¿qué opina del native speakerism? ¿Solo hablantes nativos son capaces de enseñar bien el target language?
me parece un empobrecimiento tremendo, que hay mucha gente que no nació en una cultura y después aprendió una lengua, aprendieron bien, tal vez fueron por los mismos problemas para entender que sus estudiantes pueden ser hasta mejores maestros por esa razón. Sí. En México, por ejemplo, muchos maestros enseñan algo de inglés, enseñan lo que saben. Pues yo los admiro, yo digo, qué bueno. ¿Va a ser perfecto lo que sale? No. Nada lo es. Si yo lo enseñara, tampoco estaría perfecto. Es que lo que yo he encontrado es que algunos creen que van a perder algo si un extranjero domina su lengua. Y es todo lo contrario. Se enriquece cuando mucha gente empieza a hablar una lengua. Esa actitud de apoderarse de lo suyo y decir, nadie más puede usar mi lengua, nadie más puede usar mis modismos, nadie más puede usar mi forma de expresar. Ay. No, la vida es para compartir. Sí, la vida es para conocimiento. Muy bien dicho. Leti dice, para un cerebro bilingüe, ¿siempre habrá un idioma dominante? No creo. ¿No? Bueno, yo no sé. Ok. ¿Tú sientes que tienes un idioma dominante? Sí, inglés ahorita. Okay, Tengo 3 años que no he estado en México y no he estado escuchando diariamente el español y usándolo tanto. Pero en algunas épocas de mi vida he sentido que el español era la lengua dominante. Ha habido casos en que yo he estado tan metido al náhuatl que puedo... ¿Cómo se dice esto en español? ¿En serio? Y te lo preguntas en náhuatl. ¡Qué padre! Eso me ha pasado menos, pero casi siempre para un bilingüe hay algunas partes de la vida que hace en una lengua mejor que en otra lengua. Cuando salgo a jugar fútbol, pues español. O cuando salga a trabajar en fotografía, inglés, porque están todos lo que he leído es inglés. Y no es que siempre es la misma lengua dominante, tampoco es que siempre en una situación hay una de las dos, porque hay muchas cosas en que yo me siento, si voy a un restaurante, me da igual si es español o inglés, o me gusta escuchar el español, no sé por qué, pero me siento cómodo, me puedo expresar, puedo pedir lo que quiero y voy bien, pues qué. A lo mejor sí tiene mucho que ver con la práctica y el idioma que estés utilizando más en tu día a día. Eso tiene mucho que ver, sí. Porque ahorita yo me siento súper familiarizada, qué bueno, con el español, como pueden escuchar, porque tengo a Ben y todo el tiempo estamos hablando en español. Sí. Y eso afecta a mí, que yo y Amalia nos hablamos en inglés casi siempre, y eso no es malo, pero sí, afecta. Sí, afecta. Enrique pregunta, ¿alguna vez se ha confundido al saber 3 idiomas? A veces olvido cómo decir palabras en español. Pues sí, muchas veces. Y sobre todo ahora cuando ya por vejez y senilidad y todo eso. Cumplió 72 años el día de hoy. Sí, ya la chochera está. Claro que no, papá, está súper lúcido. Bueno, pero sí es cierto que se me olvidan muchas cosas diariamente y muchas veces estoy hablando inglés y puedo pensar en la palabra en español, pero no se me viene en inglés o estoy hablando español y ¿cómo se dice esto? Pero tiene que ver con las conexiones allá en el cerebro y es una de las ventajas que creo que tengo y que tenemos los multilingües o plurilingües o como se llame, que tenemos conexiones mucho más amplios y nos ayuda a recordar cosas que de otro modo se nos olvidarían. Pero al mismo tiempo hay más cosas para olvidar. Al mismo tiempo hay más cosas para olvidar, eso sí es muy cierto. Oye, papá, pues hay preguntas súper interesantes. Podríamos pasar toda la noche aquí, pero como les menciono, ya es tarde. Mi papá lo ha dado todo. De hecho, mañana ya se van, pero no se quería ir sin grabar este video conmigo. Así que gracias, pa. Bueno, gracias. Yo quisiera expresar a ustedes del público de Holly que ustedes le han recibido con tanto amor y con tanto aprecio, y a mí también, y yo se lo agradezco. Y yo espero que en alguna medida podamos enriquecer sus vidas. Y si es eso, pues yo le agradezco a Dios que permitió eso. Ha sido un placer hablar con ustedes esta tarde. ¡Qué lindo! Y el día de su cumpleaños. Pues con esto nos vamos, amigos. Gracias a ti. Los queremos mucho y nos vemos muy pronto en otro video. Esperemos que mi papá pueda volver muy pronto. Comenten qué más quieren ver con él. Okay. Besos, bye. Dios los bendiga. Hasta luego. I stepped out from the dark today into the world
I felt the light on my face. I kept trying to be the brave